Hola, el día de hoy revisaremos el tema de enfermedad renal crónica basada en el Protocolo Nacional de Atención Médica para el primer nivel de atención, de acuerdo a las guías internacionales. Veremos una introducción, epidemiología, causas y factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, definición, detección y clasificación, manejo no farmacológico, el manejo farmacológico, criterios de referencia y seguimiento. El Protocolo Nacional de Atención Médica es un instrumento que nos permite disminuir la variabilidad de la práctica clínica sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención. Es aplicable en personas mayores de 18 años, con o sin factores de riesgo y con diagnóstico de enfermedad renal crónica temprana y moderadamente avanzada. Epidemiológicamente, sabemos que la enfermedad renal crónica es considerada como un problema de salud pública a nivel mundial, con un impacto significativo en la morbilidad y mortalidad de la población y con una prevalencia cercana al 9%. Hay 850 millones de personas en el mundo que padecen enfermedad renal. En México, aunque no hay un registro específico, representa un desafío considerable para el sistema de salud, cercano a un 15%. La prevalencia es ligeramente más alta en mujeres que en hombres y es importante resaltar que en México los estados de Jalisco y Aguascalientes son los sitios de mayor incidencia y prevalencia a nivel mundial. En México, las causas de enfermedad renal crónica más frecuentes son diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica, glomerulonefritis crónicas y causas obstructivas. Sin embargo, un porcentaje importante de pacientes con enfermedad renal no tienen una etiología determinada, porque su referencia al especialista es muy tardía o porque suele asociarse a factores de riesgo no tradicionales. Los principales factores de riesgo se muestran en la siguiente tabla y debe notarse que muchos de estos factores pueden ser modificables. Los principales factores de riesgo para enfermedad renal crónica son diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, infecciones de vías urinarias y algo muy importante de mencionar es el uso prolongado de nefrotóxicos. Evitar en lo posible analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, aminoglucósidos, quimioterapia y herbolario, tabaquismo y otras toxicomanías. Vamos a definir enfermedad renal crónica como la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante un periodo superior a 3 meses, con implicaciones para la salud independientemente de la causa y de acuerdo a los siguientes criterios. Prácticamente tenemos dos criterios mayores. Uno que es los marcadores de daño renal, los cuales deben de estar presente uno o más, y la estimación de tasa de filtrado glomerular, que debe de estar disminuida en las cifras menor a 60 mililitros por minuto. En los marcadores de daño renal tenemos a la relación albúmina-creatinina, que debe estar por debajo de 30 miligramos, a las anormalidades en el sedimento urinario, podemos tener hematuria persistente con eritrocitos dismórficos en el sedimento, anormalidades hidroelectrolíticas y otros trastornos tubulares, alteraciones histológicas en la biopsia renal y anormalidades en la estructura detectadas por estudios de imagen, así como una historia de trasplante renal. La detección de la enfermedad renal crónica en adultos con factores de riesgo debe realizarse al menos una vez al año mediante el cálculo de dos parámetros. Uno es la estimación de tasa de filtrado glomerular, que se puede obtener mediante una ecuación de CKD-EPI por sus siglas en inglés, y la otra es la relación albúmina-creatinina.
Para la estimación de tasa de filtrado glomerular requerimos una creatinina sérica, edad y sexo. En la parte inferior podemos obtener el QR para poder hacer este cálculo. Y para la relación albúmina-creatinina es necesario una muestra de orina, de preferencia que sea al azar o la primera orina del día. Veremos un caso clínico para poder obtener la tasa de filtrado glomerular estimada. Es una paciente femenina de 64 años con antecedente de diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica y enfermedad renal crónica, la cual está en seguimiento por nefrología. Tiene un peso de 60 kilogramos, una talla de 1.50 metros, un índice de masa corporal de 26.6 kilogramos sobre metro cuadrado, una glucosa de 143 en ayunas, una hemoglobina glucosilada de 9.2%, una urea de 125.3 miligramos, una creatinina de 2.08 y una albúmina sérica de 4.06 gramos. Para sacar la tasa de filtrado glomerular, entonces requerimos la creatinina sérica de 2.08, la edad 64 años, el sexo mujer, para obtener un resultado de 26.12 mililitros sobre minuto. Por lo tanto, coincidimos que su tasa está gravemente disminuida. Como ya lo mencionamos, para la detección de enfermedad renal crónica también vamos a requerir la relación albúmina-creatinina, abreviado como RAC. Es una prueba que va a medirse la cantidad de albúmina y creatinina en una muestra de orina. Como ustedes recordarán, la albúmina es una proteína que normalmente se encuentra en sangre y no debería aparecer en orina en cantidades significativas. Y si en la muestra la llegamos a detectar, pues hablaría de un daño renal. Y la creatinina es un producto de desecho del metabolismo muscular que se elimina para los riñones y por lo tanto también su relación nos va a ayudar a evaluar la función renal y detectar el daño renal de forma temprana para evitar eventos cardiovasculares en un futuro. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretarlo? Un valor menor a 30 miligramos se va a considerar un grado A1, de 30 a 300 un grado A2, que es moderadamente elevado, y mayor a 300 un grado A3, que es gravemente elevado. Para su cálculo tenemos un ejemplo. Tenemos una creatinina de 21.39 gramos y una albúmina de 360.7 gramos sobre decilitro en orina. Se van a dividir la albúmina entre la creatinina y en este ejemplo el resultado será 16.86, lo que corresponde a un estadio A2. La clasificación de enfermedad renal crónica la vamos a realizar en base a la clasificación internacional KDIGO, que se va a basar en un sistema de 3 factores valorando causa, tasa de filtración glomerular y albuminuria. Este sistema va a estratificar a los pacientes según la severidad de su enfermedad renal y su riesgo de progresión a eventos cardiovasculares, mortalidad y va a permitir un tratamiento personalizado y mejor atención clínica. La importancia de la clasificación para el tratamiento está en su estratificación de riesgo, ya que la combinación de grados señalados por Gs y categorías señalados por As va a crear un mapa de calor señalado por colores del semáforo que va a determinar la gravedad y riesgo de la enfermedad, ayudando a predecir eventos adversos. Como podemos ver, el color verde va a indicar bajo, sin otros marcadores de enfermedad renal, amarillo, moderadamente aumentado, naranja, alto y rojo muy alto. Como se puede observar en la siguiente tabla del lado izquierdo, se valoran los grados de estimación de tasa de filtrado glomerular, dividido en 5 grados.
El grado 1 va a ser una tasa de estimación de 90 mililitros por minuto. El grado 2 de 60 a 89. El grado 3A de 45 a 59. El grado 3B de 30 a 44. El grado 4 de 15 a 29. Y el grado 5 menor a 15 mililitros por minuto. Del otro extremo podemos valorar la albuminuria obtenida de nuestro cálculo de relación albúmina-creatinina, dividido en 3 grados. A1 es menor a 30 miligramos sobre decilitro, A2 de 30 a 300 miligramos y A3 mayor a 300 miligramos sobre gramos. Si ustedes recuerdan, en nuestra paciente presentaba una estimación de tazo filtrado glomerular de 26.12, lo que lo ubica en un grado 4. Con una RAC de 16, tenemos una categoría A1, concluyendo que se debe de tratar y referir. Es importante también señalar que en los grados 1 y grados 2 podemos evaluar y vigilar al paciente, en donde podemos tener líneas de oportunidad en tratamiento en primer nivel de atención. La clasificación de enfermedad renal crónica la vamos a realizar por medio de la clasificación internacional KDIGO. Es una clasificación que se basa en un sistema de 3 factores. Valora la causa, la tasa de filtración glomerular y albuminuria. Este sistema estratifica a los pacientes según la severidad de su enfermedad renal y su riesgo de progresión a eventos cardiovasculares, mortalidad, permitiendo un tratamiento personalizado y mejor atención clínica. La importancia de la clasificación para el tratamiento está en su estratificación de riesgo, ya que la combinación de grados, ubicado como Gs, y categorías señaladas como A, va a crear un mapa de calor señalando los colores del semáforo que determina la gravedad de riesgo de la enfermedad, ayudando a predecir eventos adversos. Como se puede observar en la siguiente tabla, del lado izquierdo se va a valorar los grados de acuerdo a la estimación de tasa de filtrado glomerular, dividido en 5 grados. El grado 1 es una tasa de filtrado glomerular de 90 mililitros. El grado 2 de 60 a 89, el grado 3A de 45 a 59, el grado 3B de 30 a 44, el grado 4 de 15 a 29 y el grado 5 menor a 15. Del otro extremo podemos valorar la albuminuria, obtenida de nuestro cálculo de la relación albúmina-creatinina, donde vamos a tener las señalizaciones con las A's. En grado A1 va a ser a menos de 30 miligramos, grado 2 de 30 a 300, grado A3 mayor a 300 gramos de albúmina. Por lo tanto, en el ejemplo que tuvimos de la paciente de 64 años, su estimación de tasa de filtrado glomerular era de 26.12 y una RAC de 16, concluyendo que está en un grado 4 A1. Es una paciente que se debe tratar y referir. Es importante señalar que en el grado 1 y grado 2 A1 tenemos áreas de oportunidad para tratar y evaluar en primer nivel de atención. Después de clasificar a nuestro paciente con enfermedad renal crónica, se debe valorar el tratamiento no farmacológico, que está encaminado a reducir los riesgos de progresión en la enfermedad y evitar complicaciones asociadas. Es de vital importancia modificar el estilo de vida para prevenir la progresión de la enfermedad, teniendo un buen control de peso.
En el manejo del peso, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo independiente y modificable para la enfermedad renal crónica. Con la disminución del peso se va a lograr una reducción significativa de presión arterial, proteinuria y albuminuria. La dieta tiene que ser balanceada, tiene que ser saludable, diversificada y adaptada a las necesidades individuales de cada enfermedad. Se debe incentivar un mayor consumo de alimentos de origen vegetal, minimizar o evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y evitar bebidas azucaradas. En relación a la sal, se sugiere que solo se consuman menos de 2 gramos al día. En relación a la ingesta de proteínas, también se sugiere mantener una ingesta proteica de 0.8 gramos por kilogramo de peso en adultos en una enfermedad renal grado 3A a un grado 5. El ejercicio físico también debe promocionarse. Debe estimularse el ejercicio, puesto que mejora la capacidad aeróbica, reduce la morbilidad cardiovascular, contribuye el control metabólico, mejora la masa ósea muscular, disminuye la fragilidad y mejora la autoestima y calidad de vida. Por lo tanto, se sugiere que se realice al menos 30 minutos 3 veces a 5 veces a la semana. Disminuir el consumo de tabaco. Se ha documentado la asociación entre fumar y el daño renal en población general, así como personas con hipertensión y diabetes. Este riesgo puede ser hasta 4 veces mayor que en la población no fumadora. Y evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos, como son los AINES. En relación al tratamiento farmacológico, este debe valorarse en cada consulta. Debe ser de forma integral e individual. Debe valorarse las metas y uso de fármacos recibidos con posible toxicidad y adecuar dosis de acuerdo a la estimación de tasa de filtrado glomerular. Si el paciente tiene una RAC o una albuminuria menor a 30 gramos sobre decilitro, sin hipertensión arterial sistémica y sin diabetes tipo 2, se iniciará con antagonistas de receptores de angiotensina 2 e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y vigilar cada 4 semanas hasta dosis máxima tolerada. Si el paciente tiene hipertensión arterial sistémica, se dará un IECA o una ARA2 y seguir el PRONAM de hipertensión arterial. Si el paciente tiene diabetes, entonces se sugiere de primera línea un SGLT2. Agregar un ARA o un IECA iniciando con dosis mínimas y aumentar cada 4 semanas. Si el paciente tiene diabetes, hipertensión tipo 2 e enfermedad renal, entonces el tratamiento puede modificarse un poco más. Existen medicamentos como los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, llamados ARM, que se han utilizado desde hace muchos años. Existen los no selectivos, como la espironolactona, y selectivos, como la esplirrenona, los cuales van a reducir la mortalidad y eventos cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección reducida. La espironolactona, sin embargo, no se ha asociado con protección renal en pacientes con enfermedad renal y se asocia a un riesgo de hipercalemia. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado nuevos ARM no esteroideos, como finerenona, la cual ha demostrado una efectividad de protección cardiovascular en pacientes con diabetes y albuminuria moderadamente a grave. Por lo tanto, es un tratamiento de elección. Otros tratamientos que deben considerarse en el paciente con enfermedad renal son aquellos que nos ofrecen protección cardiovascular adicional, como son las estatinas. Se ha comprobado su eficacia en cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral y arterial periférica. Por lo tanto, su uso en enfermedad renal crónica está encauzado para reducir el riesgo cardiovascular en dosis
desde 20 miligramos a 40 miligramos, de acuerdo a su tasa de filtrado glomerular. El uso de fibratos debe ser efectivo para disminuir triglicéridos y elevar colesterol HDL. Sin embargo, no hay evidencia de beneficios en enfermedad renal crónica y tienen riesgos por efectos secundarios. Cuando se prescriban, se recomienda individualizar y utilizar fenofibrato o gemfibrosilo con dosis ajustadas. En el caso del ácido acetilsalicílico, no existe recomendación para emplear como prevención primaria en enfermedad renal crónica y su uso actual es de 100 miligramos al día. Se restringe a la prevención secundaria en personas con enfermedad isquémica, cardio o cerebrovascular establecida previamente y balanceando el riesgo cardiovascular mayor al desangrado y anemia. Por último, valoraremos los criterios de referencia a un segundo nivel o tercer nivel de atención médica. El médico de primer nivel de atención debe identificar criterios clave para referir a los pacientes al especialista en nefrología. Los criterios a continuación serán los siguientes. 1. Que esté relacionado a la causa de enfermedad renal. Por ejemplo, si la causa no es clara de la enfermedad renal. 2. Una sospecha de causa hereditaria o una nefrolitiasis extensa o repetitiva. También pueden estar relacionadas a la tasa de filtrado glomerular. Si hay una disminución anual de la tasa de menos de 5 mililitros, es indicación referirlo. O si el riesgo es de 3 a 5% de requerir terapia de reemplazo renal a 5 años, debe de referirse. Y relacionadas a la albúmina y hematuria, podríamos encontrar hallazgos persistentes de la RAC a mayor a 300 miligramos o relacionado a mayor a 500 miligramos a pesar de un tratamiento con IECAS, ARAS o SGLT2. O la presencia de cilindros hemáticos urinarios o eritrocitos mayor a 20% se debe de referir. También tenemos otras causas como sospecha de hipertensión arterial secundaria, enfermedad renal crónica e hipertensión arterial resiliente, alteraciones persistentes de potasio, acidosis metabólica persistente, anemia, alteraciones del metabolismo fósforo-calcio y alteraciones en estudios de imagen, como múltiples quistes, riñón único, asimetría renal significativa. Por último, veremos los criterios de referencia a un segundo o tercer nivel de atención. El médico de primer nivel de atención debe identificar criterios clave para referir a los pacientes al especialista en nefrología. A continuación se van a describir las principales causas. 1. Puede ser relacionada a la causa de enfermedad renal. Esto es, cuando la causa no sea clara de enfermedad renal, cuando hay una sospecha de causa hereditaria o una nefrolitiasis extensa o repetitiva. 2. Puede ser relacionada a la tasa de filtrado glomerular o un riesgo de terapia de reemplazo renal, en el cual haya una disminución anual de la tasa de filtrado a menos de 5 mililitros por minuto, o que aumente el riesgo de 3 a 5% de requerir terapia de reemplazo renal. Relacionado a la albúmina hematuria, también podemos encontrar hallazgos persistentes de RAC mayor a 300 o cilindros hemáticos urinarios o eritrocitos mayor a 20 por campo. Otras causas podría ser sospecha de hipertensión arterial secundaria, enfermedad renal e hipertensión arterial resistente, alteraciones persistentes de potasio, acidosis metabólica, anemia,
alteraciones del metabolismo fósforo-calcio y alteraciones en estudios de imagen, como sean múltiples quistes, riñón único, asimetría renal significativa. Para su seguimiento, este debe de darse en cada consulta una valoración integral. Se debe solicitar una tasa de filtrado glomerular, una RAC, electrolitos séricos, si es posible sodio, potasio, cloro y hemoglobina glucosilada en personas con diabetes tipo 2, dependiendo del control glucémico. Anualmente se debe de buscar complicaciones solicitando biometría hemática, ácido úrico, lípidos, fosfatasa alcalina, calcio y en grados 1 a 3 con una RAC mayor a 300 consultar cada 6 meses en primer nivel de atención y de un grado 3B a grado 5 con una RAC mayor a 300 la consulta deberá darse cada 3 meses en nefrología o medicina interna, si es que no está disponible. Se sugiere inmunizaciones desde el grado 1 al grado 5 para recibir vacunas contra influenza, neumococo, SARS-CoV-2 y hepatitis B. Gracias. Ya para finalizar, el seguimiento del paciente con enfermedad renal crónica debe ser de forma individualizada, de acuerdo al estadio que se encuentre el paciente. En grados 1 a 3, con una RAC mayor a 300, la consulta se deberá de realizar cada 6 meses en primer nivel de atención. En pacientes con grado 3B a un grado 5 o con una RAC mayor a 300, la consulta será cada 3 meses en nefrología o medicina interna, si es que no está disponible. En cada uno de los pacientes se solicitará una tasa de filtrado glomerular, RAC, electrolitos, uroanálisis, hemoglobina glucosilada, química sanguínea, fosfatasa alcalina para su valoración. Es recomendable que todos los pacientes desde un grado 1 a un grado 5 reciban vacunas contra influenza, neumococo, SARS-CoV-2 y hepatitis B. Al final de la diapositiva se encuentra un QR por si gustan enlazarse y mayor información. Les agradezco su atención.